Ok. Buenos días a todos. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Vamos a dar por iniciado este evento de parte de la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio y los amigos de universidades que se conectan hoy. Hoy vamos a tener un invitado especial desde España, quien es el señor Juan Carlos Santamaría, quien ya nos ha colaborado antes con este tipo de eventos. Hoy vamos a hablar de negocios B2B y B2C, generando salud digital. Voy a proceder a leer un poco el currículum, que es muy amplio, del señor Juan Carlos. Él es el director de comunicación de Init Health en Bilbao, en España, la plataforma para la gestión remota de la salud y bienestar desarrollada por Grupo Init. Está entre los 25 principales influencers de tecnología sanitaria de Twitter de toda Europa, según publicación del Financial Times. Es socio de ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de Salud, embajador adjunto de EGIN 2.0 Bilbao, el capítulo vasco de la Red Global de Innovación en Longevidad y cofundador de Health 2.0 Basque, comunidad creada para impulsar el emprendimiento en salud digital en Euskadi, en el País Vasco, en España, y desde 2017 modera la mesa de Health 2.0 del País Vasco en el Congreso de Salud Digital en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. También es miembro del Comité Científico del primer Congreso de Economía Plateada y autor del tema Tendencias en Salud Digital del Máster de Dirección y Gestión Sanitaria de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, y coautor del informe Cuidemi 2020, presente y futuro de la atención a los mayores. También es miembro de la Advisory Board del estudio sobre la consulta de salud virtual y sus beneficios para el sistema sanitario, promovido por ESADE e impulsado por Barcelona en el Health Cube. En la UPV, la Universidad del País Vasco, es profesor colaborador del Máster de Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, dando a los futuros actuarios una visión de las nuevas tendencias de salud digital que les afectarán en su profesión. Así que hoy tenemos un experto sobre los temas de negocios digitales y sobre los temas de salud digital para poder hablar con ustedes. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por colaborar. Muchas gracias a vosotros por invitarme por segunda vez y me motiva mucho estar aquí otra vez con ustedes. La verdad que, Mauricio, cuando estás leyendo las líneas de mi currículum, o sea, les confieso ahora mismo que yo estaba recapitulando un poquito mentalmente y me está dando cuenta que todos esos cargos, esos tipos de trabajos de profesor de universidad y demás, todos han sido desarrollados en la última década. Luego ahondaré un poquito más en esta transformación digital que yo he subido a nivel personal, pero que todo lo que tú has leído, Mauricio, tiene que ver con los últimos 10 años de mi trabajo en Grupo INI, como tú decías, inicialmente como desarrollo de negocio puro y duro de la plataforma INIG y actualmente los últimos 3 años como director de comunicación, ¿no? Sí es verdad que mi expertise se basa en el acceso al mercado en negocios complejos utilizando la comunicación en las redes sociales. Inicialmente, mi expertise anterior, hace más de 10 años, venía del mundo asegurador. Trabajé 20 años en una multinacional de seguros y también me dedicaba al mundo del negocio B2B, pero de una manera analógica, es decir, no tan digital como estamos ahora. De hecho, viví la aparición de Internet o la desaparición del FAS, ¿no? Por lo tanto, entonces, creo que lo que hemos vivido en los últimos 3 años, 2-3 años, ha sido espectacular y también, pues, debido a la pandemia, pues, tremendo, ¿no? Entonces, aunque sí es verdad que mi expertise está, como decía, en esa parte de salud digital, creo que es totalmente extrapolable a cualquier tipo de negocio que sea complejo, que no sea un negocio de B2C, de llegar al mercado del consumidor final, sino en el que intervenga la venta de productos o servicios entre empresas, o bien de búsqueda de distribuidores para un producto masa, pero a través de distribuidores o canales para llegar a ese mercado, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ahora una presentación, voy a compartirles una pantalla y luego, pues, posiblemente Mauricio me hará preguntas para ver si debatimos y si estamos o no de acuerdo, y que igual no estamos de acuerdo en todos los puntos, ¿no? Entonces, con su permiso, voy a compartir. Bien, entonces,
Voy a poner pantalla completa para que la vean más grande. Aquí está. Entonces, el título de la charla va a ser Comunicación y redes sociales para negocios B2B, en este caso, como lo decía en la introducción, de salud digital, ¿no? Pero antes, sí me gustaría, antes de entrar en materia, lanzarles a ustedes una pregunta y la pueden responder. Yo ahora mismo no estoy viendo la pantalla de chat, pero Mauricio y Juan la pueden ver. Les lanzo una pregunta y pueden participar, por favor, poniendo ¿cuándo creen ustedes que se inventaron las redes sociales? Entonces, por favor, participen para que no sea esto un monólogo y respondan por el chat en qué, muy seguros del año exacto, pues hagan una década o hagan una pequeña aproximación. Venga, Mauricio, me haces tú un poquito la lectura de si alguien está colaborando y si no, no vamos a poder seguir, porque si no hay colaboración por parte del público, un poco de interés tendremos en conseguir hacer negocios digitales. Bien. ¿Alguien responde? 195 dicen aquí. Eso, ¿hay varios que digan 95? ¿Sí? ¿Alguno más? Bueno, solo uno. Vale, oiga. Bueno, voy a dar unas pistas más. Esta la pregunta era ¿cuándo se inventaron las redes sociales? Vale, vamos a pasar de pantalla y ahora repito la pregunta, pero vean el dibujo que estoy poniendo. El dibujo es una pista. ¿Alguno quiere cambiar el año? ¿Quiere poner antes, después? ¿No? Mauricio, ¿alguien cambia? Bueno, yo diría que fue previo al Y2K, ¿no? Al 2000. Previo al 2000, venga, pero antes de 1990 o por ahí, o posterior. Venga, aquí Germán Cruz dice que es el 2005. Venga, alguno estaba buscando en Google, ¿verdad? Y por eso se tardaron. Vale, por eso no podía ver yo, claro, porque no respondíais, vale, porque aquí es un tema de qué creíais, no la búsqueda, ¿no? De todas maneras, voy a repetir la pregunta por tercera vez. Y esto es una imagen que utilicé para un artículo en un medio de comunicación de Barcelona, en el que hacía la pregunta y luego desarrollaba en un podcast la respuesta. Pero ahora, viendo esta imagen, ¿alguno quiere cambiar de año? Yo diría la época primitiva. Tú dices época primitiva, vale, o sea, porque te da pistas el dibujo, ¿no? Vale, bueno. Pero aquí la trampa que os he hecho, perdón, ahora me vuelvo atrás, es que no os habéis salido de la caja y al decir cuando se inventan las redes sociales, yo no he puesto digitales, he puesto las redes sociales. ¿Vale? Era un poquito para abrir boca, ¿vale? O sea, está claro que el que decía en 1995 no andaba errado a cuanto al invento de las primeras redes sociales digitales. De hecho, depende de los autores, pero bueno, en 1997 se creó 6degrees, que algunos de ustedes igual ni habían nacido. Es una red social que luego, o sea, parecía que iba a ser la bomba, luego no triunfó, pero que se basaba en que en 6 pasos cualquier persona podía llegar a otra parte del mundo a través de un conocido que le lleva a otro, ¿no? Vemos en la actualidad que a través de muchas redes sociales, pues si no consigues llegar en 3 pasos, 4 a lo sumo, a cualquier persona del mundo, tienes pocas conexiones efectuadas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era engañosa, era para llevarnos a ese debate, sí que luego como datos, LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn se creó en el año 2003, o sea, Facebook 2004 y Twitter 2006, es decir, que al final son redes sociales digitales muy recientes, o sea, del último milenio, o sea, prácticamente, porque la otra desapareció. Entonces, sí es verdad que yo hacía aquí esta imagen porque en mi reflexión de no tener redes sociales digitales justo ahora 10 años, una reflexión de mucho tiempo, el concepto red social se solía utilizar en entornos sociosanitarios, con una persona dependiente o con algún problema de movilidad o algún problema psicológico, se solía hablar de su entorno social. Y se hablaba de entorno social en cuanto a con quién trabaja, si tiene familia, si con quién vive, si vive en un barrio en el que hay colaboración entre los vecinos o vive en una gran ciudad. Se consideraba eso la palabra social, entorno social y redes sociales vinculado a la calidad de vida de personas generalmente en riesgo de dependencia social. Sería
el término que se suele utilizar en el mundo de la atención a las personas mayores en situación de dependencia, ¿no? Entonces, mi reflexión viene que con Mauricio empecé a pensar que, bueno, en la prehistoria la gente que vivía en las cuevas ya era una red social en la que se estructuraban quiénes iban a cazar, quiénes vigilaban la cueva, quiénes cocinaban, pero luego Mauricio llega a la conclusión perdón, que las redes sociales, no digitales, evidentemente, las redes sociales son anteriores a aparecer el primer humano en la faz de la Tierra. Es decir, los animales ya constituyen por sí muchas veces una red social, ¿no? Las estructuras sociales de las hormigas, o igual hablamos luego después de lobos más veces, pero las manadas de lobo cuando cazan, no cazan de manera individual, hay jerarquías, hay cierta estructura, y eso se podría considerar lo previo a las redes sociales de los humanos. Y todo eso lo decía porque al final el dibujo que os ponía antes tenía que ver con una estructura que parece una red, y esa es la red de relaciones, y me da igual que aquí metamos ahora, aunque nos centraremos sobre todo hoy en redes profesionales, con lo cual el punto clave posiblemente sea LinkedIn y Twitter también, y en mucha menor medida o prácticamente residual Facebook e Instagram, para negocios B2B, para negocios B2C claramente serían canales. Si veis el dibujo que tenemos aquí de estructura de red, pues es lo que constituiría una red social digital que permite conectarse con personas. Luego veremos qué es lo que haces, en qué parte de esta red estás, si estás por el centro, si estás en un lateral, si eres el que generas conexiones o eres el que esperas a que otros te las generen, ¿no? Y aquí hago una pregunta, y es, ¿para qué creen ustedes que sirven las redes sociales? Y aquí sí metemos, si quieren ya sin trampa, las redes sociales digitales. ¿Para qué sirven las redes sociales, tanto analógicas como las digitales? Y aquí debería haber diferentes opiniones, que todas son lícitas. Venga, Mauricio, anima al público. Bueno, yo diría que sirven para todo, ¿no? Y que sirven para encontrar empleo, para que la gente también conozca amigos, para hacer conexiones también para otros, terceros, también puramente para hacer negocios, como lo vamos a hablar hoy, B2B, business to business, negocio a negocio, B2C, negocio a consumidores, así que tal vez nos puedes ampliar un poco. Sí, todo eso que dices tú es correcto. Añadiría para contar cosas a otros, añadiría para leer cosas o informarme de cosas de otras personas, desde un tema de consumo de información, ¿no? Cuando eres consumidor y lector de Twitter, cuando publicas en Twitter, cuando quieres dar a conocer a otros, o en Twitter o en cualquier red social, ¿no? Pero está claro que el enfoque que vamos a dar hoy vamos a centrarlo en para qué, para hacer esas cosas, y para hacer amigos, y para conectarse con personas que no conoces, e incluso poder tener relaciones afectivas, ¿no? O sea, eso también son redes sociales, pero en el caso que nos ocupa hoy, pues sería el ayudarnos a comunicar para hacer negocios aplicando inteligencia social, y en concreto hacer negocios en un mercado complejo B2B, ¿vale? Que es verdad que, como les decía antes, mi expertise centrado en salud digital, pero vamos a centrar la charla en eso, en cómo las redes sociales nos pueden servir, ¿no? Para hacer negocios en un mundo complejo de B2B, y cómo podemos hacer y qué podemos hacer nosotros, ¿vale? Con diferentes roles que podemos tener nosotros en el mercado, ¿vale? Entonces, para darle situación, Mauricio contaba un poquito la introducción, mi trabajo como director de comunicación de ING, pero necesito contarles en breves minutos para que tengan visión de mi necesidad de llegar al mercado, qué es lo que tengo, cuál es mi producto o cuál es mi servicio, ¿vale? Cada uno también en su foro interno estará reflexionando cuál es su producto, cuál es su servicio, para hacer la reflexión de cómo tiene que llegar y qué puede hacer para llegar al mercado que haya definido. Entonces, ING es una plataforma de salud y bienestar. Si fuera coloquialmente, yo diría, imagínense una aplicación de salud que la gente se puede cuidar, pero nuestro modo de llegar al mercado no es dirigirnos al público final, sino dejando, o sea, contándolo brevemente, pues que una empresa, una gran corporación pueda adaptar a su marca una solución tecnológica que tengo yo, o incluso para fabricar algo que su público, esta foto, por ejemplo, es antiquísima porque es una tablet que ya no se usa para este tipo de gestión de la salud, se usa ya directamente el celular, pero la quería recuperar un poquito por la historia de la última década, esta imagen del año 2012. Y esta es una imagen más actual, no el diseño, pero sí el tamaño del smartphone.
y pensar entonces que nosotros lo que tenemos es una solución que permite desarrollar planes de salud, ¿vale? Que puede ser desde promoción de hábitos de vida saludable o gestión de una enfermedad como un tema de ictus o un paciente crónico a domicilio, una aplicación de seguimiento a pacientes que han tenido operación en un hospital y cómo hacer la atención remota con diferentes parámetros y que luego un médico pueda conectarse por videoconferencia. Todo lo que sería el concepto amplio de la telemedicina y la atención domiciliaria usando tecnología, pues todo eso es lo que permite hacer nuestra plataforma y que tenemos diferentes módulos tecnológicos que cuando vamos a imagínense, una aseguradora, un grupo hospitalario, una administración pública, un servicio de sanidad privado o público que quiere lanzar una solución para su cliente final, para su usuario final, pues en vez de fabricarlo desde cero, damos opción que o bien nosotros o partners nuestros, ¿no? que desarrollan sobre la base de esa tecnología, pues entonces utilizan el módulo de conectividad de dispositivos o utilizan un tema de retos individuales o retos colectivos, el módulo de descanso, una gamificación transversal que lleva a tener ciertas recompensas que pueden ser desde un avatar virtual y que no lleva nada más o premios que pueden canjearse yo que sé, por descuentos en una póliza de seguros o por cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar y con la salud, ¿no? Entonces, esto es para que se sitúen de ustedes, ¿vale? Un poquito cuál sería mi producto o servicio que es complejo. Para que se hagan una idea, necesito llegar a un mercado de aseguradoras y grandes corporaciones. Es un mercado limitado que tiene un número concreto, no es un mercado B2B que haya muchos posibles compradores porque no nos dirigimos a empresas pequeñas, sino empresas más que medianas, grandes o multinacionales. Entonces, es para que un poco entiendan cómo llegar a ese mercado, ¿vale? Entonces, año 2011. Estos deditos que ven aquí no son los míos, pero podrían serlo, porque yo tenía un teléfono más antiguo que este que figura en la derecha. Yo era usuario, hasta julio del 2011 tenía un celular que solo permitía hacer llamadas y mandar mensajes de SMS. A partir de septiembre del 2011 tenía una BlackBerry con la que estuve un par de años y luego ya se quedó obsoleta y no era posible ya actualizarla, pero que piensen que hasta el año 2013 por ahí no tenía un celular, los del año 2013 también, con perspectiva. Entonces, el año 2011 sí creé por primera vez mi perfil de LinkedIn. De hecho, yo solía decir que no tenía redes sociales, cuando tenía que haber dicho no estoy en redes sociales digitales, porque luego mi reflexión posterior es que yo redes sociales sí tenía una agenda de contactos muy importante, de trabajos y estudios anteriores, pero no estaba en LinkedIn. Y luego tenía una visión sesgada de LinkedIn y como Mauricio ha dicho antes, un uso de redes sociales puede ser buscar empleo y yo pensaba que LinkedIn era para buscar empleo, que era su error, ¿no? Cuando luego pues descubrí que era el canal perfecto para hacer conexiones que pudieran llevar a negocios B2B complejos, ¿no? Entonces, este perfil que están viendo aquí es mi perfil actual, no es el perfil que tenía en el año 2011, no se puede recuperar, no hice capturas de pantalla en aquel momento, pero bueno, en aquel momento pues, era el director de desarrollo de negocio de Inifre, ¿vale? Y la foto tengo que actualizarla un poquito porque estoy un poquito más mayor. Entonces, sí es verdad que hay el uso que daba, voy a ir para atrás un poquito, el uso que daba LinkedIn yo en el año 2011 era para vender también. Es decir, al final buscaba conexiones, buscaba gente interesante en los mercados que yo había identificado, ¿no? De directores, por ejemplo, de marketing de compañías de seguros o directores de producto del ramo salud o del ramo de seguros de vida, también en compañías de seguros, o directores de recursos humanos de grandes corporaciones, ¿no? Porque la plataforma de salud le podía permitir poner planes de salud para los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Claro, y esto me tiré haciéndolo pues prácticamente tres años, casi 3 años, para el 2014. O sea, buscaba la conexión y muchas veces lo que hacía, en vez de mandarle luego un mensaje por LinkedIn, como tenía su correo electrónico, le mandaba un correo electrónico como había hecho en la última década anterior en compañías de seguros. De un modo pues bastante analógico y con muy poquitos resultados, que nos daban resultados y conseguíamos visitas, pero no eran visitas de tan alta calidad, aunque el perfil del que respondía podía ser interesante, no sentía la necesidad, ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que el salto se da sobre todo desde el año 2015,
cuando como empresa decidimos crear también un blog, el blog de INIT Health, ¿no? Y entonces ahí metíamos noticias corporativas cuando teníamos algún acuerdo con alguna nueva aseguradora o con alguna nueva corporación que contrataba nuestros servicios, por lo cual nos venía bien para en medios sectoriales poder lanzar notas de prensa, pero empezamos también a escribir artículos de opinión y divulgativos dentro del blog. Evidentemente, aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos dentro del equipo y hubo quien propugnaba hablar de un artículo que tuviera que ver con las dietas o un artículo que tuviera que ver con lo saludable que era comer 5 piezas de frutas al día o hacer actividad física o dormir bien. Nos dimos cuenta rápidamente que eso era un error, porque no teníamos que buscar tráfico de personas interesadas en hábitos de vida saludable. Lo que teníamos que interesar es captar la atención de aquellas personas que habíamos identificado como nuestro público objetivo y entonces teníamos que hacer artículos dentro de los no noticias, artículos de opinión que estuvieran centrados en cómo la tecnología de salud digital puede ayudar a un decisor de una compañía de seguros, de una gran corporación, de un grupo hospitalario, a desarrollar soluciones nuevas que ayuden a que la persona final, llámese paciente, usuario, asegurado o trabajador, pueda llevar a cabo hábitos de vida saludable. Pero nuestro mensaje no tenía que estar enfocado al que iba a ejecutar el plan de salud de bienestar, sino aquel que tenía la necesidad de crear una solución digital, ¿no? Entonces, esto es muy importante. De hecho, pues usando herramientas como EmpathyMath y definiendo muy bien el buyer persona, pues nos identificamos o pensamos dentro de nuestro expertise quién sería pues nuestro comprador ideal, que en el mundo del seguro pues sería el director de marketing de una compañía de seguros. Identificamos qué solía, nos imaginamos cómo vestía, qué tipo de medios sectoriales leía, qué tipo de prensa generalista leía, cómo vestía. Empezaba a ir sin corbata ya, pero todavía iba con traje y corbata en España. Hoy en día sería más raro. Entonces, un poquito es lo que definimos de cara luego a, como les decía, poder fabricar todos los contenidos enfocados a esas personas. Por eso muchas veces cuando algún artículo que escribía yo o algún compañero, sobre todo los que escribía yo, algún conocido, me decía, lo he leído y no entiendo ni la mitad. Entonces digo, bueno, pues entonces yo pensaba, lo estamos haciendo bien. Es decir, porque puede ser cruel, pero si un amigo mío que se dedica a la venta de zapatos no está entendiendo este artículo, es porque él no va a ser un comprador de esa tecnología que va a desarrollar un plan de salud. Pero es verdad que si trabaja en una empresa muy grande, aunque fabrique zapatos, y lo que quieren hacer es hacer un plan de bienestar y de medición de pasos para ver con esos zapatos la gente cuánto camina y si eso es saludable o no, pues igual el director de innovación, el director de relación con clientes o Customer Experience, es más posible que nuestro artículo sí le hiciera, también la expresión tilín, y pudiera ser que entonces luego nos rellenar algún formulario o nos mandar algún mensaje privado por alguna red social, sobre todo de LinkedIn, ¿no? Entonces, en ese totum revolutum de cambio de actuación con respecto a las redes sociales y usando el blog con contenidos del blog nuestros específicos, eso los empiezo a publicar en LinkedIn, pero también empiezo a crear mi perfil de... Bueno, antes de crear el mío de Twitter, empecé a llevar el perfil en 2015-16, el perfil de INIT Health de Twitter. Y se me hacía muy complicado. Lo sigo llevando y se me hace muy complicado porque como empresa, cuando llevas una cuenta corporativa, tu libertad para publicar pues está muy aquilatada por el criterio que nos hemos marcado editorial y que qué cosas puedes contar. Y como empresa no vas a opinar de cosas de otros, ¿no? Y entonces al final se me hace duro y veo mucho mérito en aquellas personas que llevan cuentas corporativas, ¿no? Entonces, yo veía una cierta atadura y una vez que había visto un poquito cómo funcionaba Twitter, hice una reflexión mía personal y en el 2011 creé mi perfil personal, en el cual sí que publico cosas corporativas de ING, pero también pues, empecé a divulgar cosas de otros, a compartir artículos de opinión de otros, a opinar. Sí es verdad que el miedo que tenía cuando estaba en LinkedIn inicialmente, que durante 3 años prácticamente ni recomendaba ni comentaba nada, pues en Twitter también lo he tenido y soy muy cauteloso en no meterme en discusiones, ni opino nunca nada ni de política, ni de fútbol, ni de toros, ni de religión. Nunca, nunca. O sea, para evitar discusiones que no me lleven a nada bueno, ¿no? Entonces, empecé aquí a
a publicar en Twitter, eso fue en el año 2011, pero el momento clave se lo debo a María José. ¿Vale? Y lo que más siento, esto fue también en esa época, no tengo claro el año, o sea, pero que entre el 2014 y el 2015. Lo debo a María José porque lo que me duele es que no sé su apellido, pero no sé si se fijan a veces cuando van conduciendo con el coche, ¿no? En algunos pueblos todavía hay menos, pero hay esas vallas grandes publicitarias. Y estando en Colindres, que es un pueblo de la provincia limítrofe con Vizcaya, donde me encuentro ahora, en Cantabria, era una segunda residencia, había un cartel muy grande que ponía María José, bueno, imagínense el apellido, Gutiérrez, María José Gutiérrez, tu agente de seguros creo que ponía de Liberty, en Colindres. No me acuerdo exactamente la compañía, pero dije yo, Juli, esta chica sí que tiene una exposición mediática, porque tiene aquí un cartel que todo el mundo en el pueblo, seguro que la conocen, están viendo claramente su foto aquí sentada, ¿no? En su despacho y además con su dirección de oficina, ¿no? Y claro, dije, evidentemente, María José quiere vender seguros a los habitantes de este municipio, pues es lógico que haga publicidad y que quiera ponerse, ¿no? O sea, esto es de primero de marketing. En este caso no es B2B, es B2C, pero ya quiere llegar al mercado, ¿no? Entonces, lo que me hizo reflexionar de María José, que yo ya estaba tonteando con Twitter, que ya estaba publicando un poquito en LinkedIn, que habíamos generado el blog de Nidgel, es cuando me vino a mí un momento de decir, Juan Carlos, tienes que convertirte en la María José de la salud digital. O sea, tienes que hacer cosas para que seas atrayente y que la gente que esté buscando a la María José de turno para comprarle un seguro de hogar, en este caso, cuando alguien esté buscando tecnología del ámbito de la salud digital para hacer una solución personalizada, pues que se acuerde del cartel de Juan Carlos Santamaría, el de Inigel, Grupo INI, ¿no? Y entonces empecé a convertirme o a trabajar más claramente y con una estrategia más definida lo que sería mi marca personal. Y creo que un acierto, con perspectiva de no centrar solamente en aquello que quiero vender y no centrar solamente en aquello que los discursos actuales son cuenta lo que puedes hacer por tu posible cliente o que puedes ayudarle, sino centrarme también en divulgar cosas de otros, en divulgar incluso cosas de la competencia, en divulgar soluciones de clientes que no nos habían contratado, pero habían desarrollado algo que me parecía interesante y no hablar mal de ellos, sino asumirlo como no a todos los clientes les podemos vender nuestro servicio y divulgar ese tipo de cosas y sobre todo en Twitter, ¿vale? En LinkedIn siempre he sido más corporativo y más divulgador del plan nuestro de comunicación corporativa, pero en LinkedIn me he tomado en Twitter me he tomado muchas más licencias. Entonces, ahora entramos en, vale, imaginen que han decidido que, vale, van a comunicar que quieren llegar al mercado B2C del producto o servicio que tienen ustedes, entonces hay que contar cosas. Entonces, una solución que hemos visto es lo de un blog, ¿no? Tienes un blog, pues puedes escribir artículos, puedes además escribir tú, como CEO o cofundador de la empresa, puedes escribir tus compañeros con diferentes perfiles de marketing, perfiles de comunicación, perfiles técnicos, y cada uno, pues, siempre pensando en una comunicación enfocada a ese negocio B2B. Es decir, sí es verdad que si un técnico escribe, igual solo está pensando de manera endogámica en sus compañeros técnicos de otras empresas que le vayan a entender. Entonces hay que hacer un trabajo interno, las personas que estamos en comunicación corporativa, de la línea editorial y la forma de contar las cosas, ayudar a que la redacción sea más correcta, pero al final hay que dar libertad a los trabajadores para que escriban sintiéndose cómodos y dejando que fabriquen también su marca personal, aunque no vaya 100% alineada con la empresa. Pero si ellos están, vamos a decir, aunque no estén totalmente comprometidos, pero si están implicados con el propósito de la empresa, ¿no? Pues entonces será mucho más fácil que quieran contar las cosas que hacen, ¿no? Entonces, una cosa fácil a contar es que te entrevistan, en este caso me entrevistó en televisión Federico Jiménez de los Santos, un periodista famoso aquí en España, con lo cual una cosa está lo que salga en la televisión en la entrevista y otra es que ese contenido, ¿no? Pues igual que yo le preguntaba a Juan antes, esto lo vamos a grabar, va a quedar colgado en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de España en El Salvador, con lo cual, pues yo mañana por la mañana, porque hay que pensar también que aunque Juan lo cuelgue hoy en horario de tarde de ustedes, para mí, pues posiblemente 7 de la tarde, 8 de la tarde o 9 de la noche aquí en España no es la hora buena para publicar en redes sociales profesionales. Pues quizás puede ser para una foto en Instagram con los amigos
tomando una merienda después, pero no para la profesional, con lo cual lo dejaré para mañana a primera hora, entre las 8 y las 9 hora laboral estándar, pues publicar el enlace. Entonces, porque has participado en algo, ¿no? En este caso, una entrevista que te haya dicho es un material perfecto para poder divulgar en redes sociales. Entrevista en Radio Euskadi, pues lo mismo, evidentemente es un audio, vas a poder poner la URL del audio, pero si consigues una fotografía con los entrevistadores y alguno como el de la derecha, Enrique Rodal, es un periodista especializado en tecnología y con una imagen muy buena dentro de la comunidad del País Vasco, pues es perfecto para encima darte más aval de que si te han entrevistado es que algo tenías que contar. Lo digo con cierto rintintín, con cierta sorna, porque muchas veces el público luego no oye toda la entrevista o no va a ver todo el vídeo completo de esta sesión que estamos impartiendo hoy. Muchas veces se quedan con el resumen que hagas tú en 2 o 3 párrafos y la fotografía o la captura pantalla de la entrevista o del webinar o de lo que sea. Es triste, pero entonces hay que hilar el tiro. Y ya que cuentas con que no todo el mundo va a oír toda tu charla, pues por lo menos resaltar los puntos claves, ¿no? A veces sales en noticias de prensa papel, hasta se aprecia cómo está de arrugado este papel de hace unos años, ¿vale? Pues ahí pues lo resaltas y aunque aquí hay una noticia de una mesa de debate, pues luego tú en las redes sociales, tanto corporativas, puedes mencionar la participación de ese trabajador de tu empresa en esa mesa de debate y qué tipo de cosas contó, o tú en tu red particular pues le das un toque más personal, ¿no? Y encantado de haber participado en la mesa con fulanito de la empresa tal, que habló de no sé qué, y yo resalté la importancia de tararí. Eso ya, como te quieras complicar, ¿vale? Yo creo que son excusas que te dan para poder llegar a un público que sí es fácil que te esté leyendo en redes sociales. Aquí una noticia también sobre un caso concreto de uso de tecnología para el envejecimiento activo a partir de los 50 años, pues es otra cosa que puedes contar, y esto en un medio de comunicación de prensa escrita de referente del País Vasco, como es el Correo. Y aquí también artículos de opinión en medios de referencia, y recuerden cuando les decía antes, cuando fabricamos el empatimap de quién es nuestra persona público objetivo, tenemos que pensar qué medios está leyendo. Entonces, un artículo de opinión en un medio generalista, o incluso la entrevista que les ponía al principio de ejemplo en televisión, en un medio generalista, pues, como suelo decir yo, puede hacer ilusión a nuestras madres y a nuestros padres, pero no llegamos tan directamente a nuestro público final porque no tenemos un mercado masa que estemos llegando a un mercado minorista. Entonces, hay que pensar cuáles son los medios especializados, ¿no? En este caso, identificamos claramente el sector seguros. Entonces, pongo como ejemplo pues, un artículo de opinión sobre transformación digital usando la tecnología en el editorial de referencia del sector asegurador de INESE. Esto es más moderno, esto es durante la pandemia, un artículo también en la editorial INESE, en FITIR, que es de un blog de innovación dentro del sector asegurador. Y luego puede haber artículos de opinión, y aquí, claro, cuando uno lo escribe y lo firma también como director de comunicación de la empresa en la que trabaja, pero a veces pues buscas también, y es hasta donde quieres llegar de atrevido en el título, pues para conseguir más lectores, ¿no? Este me lo publicaron en el Referente, que es un medio de emprendedores de aquí de España, y me arriesgué con el título. Alguno sí me dijo que por qué ponía ese título, ¿no? Y por cómo daba las gracias después de todas las muertes que estábamos teniendo, pero si el que leía el primer párrafo se daba cuenta de que le estaba dando gracias es al cambio de transformación digital rápido, digitalización súper rápida que habíamos hecho en muy poquitos meses en España, que es donde me encuentro, en cuanto a usar tecnología de salud digital pues para evitar ciertos actos de medicina presencial y la implantación de la consulta médica virtual, el seguimiento en remoto de pacientes por teléfono, por videoconsulta, y es algo que llevábamos apostando muchísimos y que no estábamos teniendo en España, estábamos muy alejados. No conozco el caso de ustedes en El Salvador, pero estábamos muy alejados de implantaciones como Estados Unidos, como Colombia, como México o el cono sur de América. Entonces, esto sí nos ayudó. Pero bueno, lo que voy es, uno se puede un poquito arriesgar, pero hay que medir también, o sea, igual si lo escribiera otra vez no pondría ese titular, por si acaso, ¿vale?
no sea que alguien se sienta mal. Y luego, aquí hay un dato muy importante. O sea, si les pregunto ahora, para que no se me duerman, Mauricio, todos los que están oyendo, todos están en LinkedIn, tienen perfil en LinkedIn. ¿Qué Bueno, opinas? bueno, le pedimos a los chicos que se han conectado y a los empresarios, emprendedores y amigos que nos digan si todos tienen perfil en LinkedIn. Y para hacer el paréntesis, bueno, yo tengo perfil en LinkedIn desde el año. Bueno, Germán Cruz dice que sí tiene perfil en LinkedIn. Germán Cruz dice Ajá. que sí. Pero para hacer el paréntesis, yo tengo perfil de LinkedIn desde el 2010, que vivía en San Sebastián, en España. Allá fue donde me desarrollé en eso y yo veía que en aquellos años 2010, 2011 no crecía mucho, pero a mí me gustaba mucho y desde entonces ya van 11 años y que mi Sí. red ha crecido a 6.300 personas claves. Pues fíjate, Entonces, tal vez nos comentas yo eso, empecé, Juan Carlos. yo un año más tarde que tú empecé y sí noto eso. Yo he hecho una pequeña reflexión, volviendo a la parte analógica de cuando les contaba antes, de la parte de la prehistoria. Cuando se implantó la telefonía fija en los hogares, había municipios en los que solo había 20, 30 teléfonos fijos. Entonces, el número de teléfono del abonado era el 1, luego el 2, el 3, y era muy raro que los 20 no se conocieran porque eran de un perfil un poquito, como suelo decir yo, parte de miembros del casino del pueblo, ¿no? Entonces, LinkedIn, ya había gente en ese año, en el 2010, cuando empezaste tú, Mauricio, y ahora ha crecido una barbaridad, y ahora mismo solamente en España pues, hay unos 14 millones de perfiles creados, y teniendo en cuenta la población, andará por los 50-60 millones de habitantes, prácticamente es muy raro alguien con un perfil profesional que no sea muy de base, o sea, que no esté en LinkedIn, ¿no? O sea, ha crecido mucho. Ahora, un comercial de esto es que yo he estado leyendo un poco, sé que es LinkedIn la red número 1 del mundo para la gente que busca empleo y para la gente que busca negocios. O sea, Sí. LinkedIn es una red más profesional de profesionales y de negocios. Es la que se ha generalizado más como personal. Hubo otras, Sing y tal, pero lo que ha quedado es LinkedIn. Y sí es verdad que como búsqueda de empleo es claro, pero hay muy poquita gente que la use desde el punto de vista con corrección para generar negocios. O sea, entonces aquí, porque la pregunta que yo hacía tenía trampa, ¿están en LinkedIn? Pues estar, ¿qué es? Que tengo el perfil creado, entonces, bueno, ahí tenemos a nivel mundial 738 millones de usuarios. Pero que compartamos algo de contenido semanalmente, solo somos el 0,5% de ese total. Con lo cual, yo suelo decir que en España, de esos 14 millones, pues posiblemente muchas veces pues, seremos 100.000 personas las que publicamos algo semanalmente. Con lo cual, entre estos 700 millones destacar, pues es complejo, porque puede que no aparezcas nunca en el muro de otra persona, pero nada que haya ciertas publicaciones y que tengas alguna interacción, pues es mucho más fácil, ¿vale? Pues yo creo que aquí, si se llevan algo para casa, que sea Juan Carlos dice, tengo que publicar algo, tengo que interactuar algo. Habrá que empezar por un nivel muy básico vale, he recomendado lo de alguien, pero igual puedo añadir un comentario de 2, 3, 4 líneas. Si el comentario va a ser un poquito más largo, pues igual puedes dar el pasito de compartir lo que esa persona ha publicado, añadiendo un poquito un post tuyo un poquito más desarrollado, ¿no? Y eso, dando pasitos y haciendo este tipo de cosas, pues luego acabarás compartiendo URLs, páginas o noticias que has encontrado y que haciendo tu reflexión a llevarte incluso a crear luego contenido propio, que tengas un plan y que hagas un plan estratégico de, bueno, qué tipo de contenidos quiero compartir, ¿no? Igual que habíamos pensado la definición y cómo definir un blog, pues a mí no me quita el sueño el blog, es importante porque son nos da tráfico a la empresa y a través de herramientas de data analytics podemos ver qué personas navegan, qué personas rellenan luego un formulario de contacto que nos llevan a que luego lo podamos cualificar, de pasar ya de un MQL, cualificarlo y pasar a una entrevista de ventas. Pero a mí me importa mucho todo lo que publico en LinkedIn porque eso me lleva a abrir conversaciones con mucha gente y algunas de las cuales pueden llevarte a algo. Y ese algo pues puede ser, o sea, no siempre tiene que ser vender, ¿vale? Pues tu producto o servicio en ese momento, pero puede ser una colaboración como esta que estamos ahora hablando, Mauricio, y que nuestra conexión fue vía redes sociales y de una manera muy natural, lo que igual ambos estábamos predispuestos a hablar y a charlar y explorar vías de colaboración, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener esa mentalidad, pero
romper la dinámica diaria de como mucho miro lo que otros publican, como mucho ojeo, sino empezar a tener cierta actitud proactiva y ser tú el que controlas de qué vas a hablar y cuándo, ¿no? Otro tipo de cosas que te permiten también mover en redes sociales cuando organizas tú un evento. Si tú organizas un evento, evidentemente lo vas a anunciar en redes sociales para que más gente se apunte, pero eso también te traslada hacia afuera el discurso de que organizas eventos de aquellas cosas que en teoría sabes, ¿no? Y como empresa puedes contar hacia afuera. Y entonces eso te permite invitar a ponentes que igual no son incluso contactos tuyos de LinkedIn, pero te parecen personas referentes importantes para esa charla, con lo cual amplías tu red de contactos hacia afuera, trasladas un mensaje también de colaboración y luego ya veremos qué nos trae la relación. Vale, a veces ocurre que no organizas, pero participas. Es decir, en este caso yo no organizo esta charla, pero la Cámara de Comercio me invita, entonces eso también lo puedes contar. Está claro que aquí les pongo un ejemplo de una cosa que he participado ahora hace muy poquito, en septiembre, o sea, después del verano, en un congreso de economía plateada, de Silver Economy. En este caso, yo he participado en esta mesa de debate. Juan Sí, Carlos, sí, contanos un dime, poco el concepto de economía plateada. la economía plateada, he dicho en español, y se utiliza mucho más en inglés el término que es Silver Economy, tiene que ver, es un concepto que se empezó en Japón, tiene que ver con el color de mi barba, el color de las personas que tienen más de 50, 55 años, empiezan a tener el pelo blanco, de ahí viene el término economía plateada, y es un término que se engloba a toda la economía de servicios y productos que pueden generar riqueza a un país o a una región en torno a las soluciones, no necesariamente de salud, en torno a y la longevidad de personas de más de 50, sobre todo 55 años. Y no solo hay que poner sesgo, Mauricio, en personas que tengan una cronicidad o una necesidad de atención domiciliaria o de una residencia de mayores. Silver Economy entra los viajes o cuando se fabrican los vehículos a motor para que las personas mayores con más años puedan montar bien. Todo el tema del urbanismo enfocado a la movilidad de las personas. Agencias de viajes específicas para mayores, redes sociales de ligoteo, o sea, enfocadas a personas de más de 55 años. Todo lo que sería la economía en torno a esa edad, ¿no? Entonces yo he participado aquí y la parte de mi ponencia iba enfocada pues, a soluciones para el sector asegurador, soluciones para residencias de mayores, soluciones para atención domiciliaria. Pero claro, yo hablé de 3 puntos. Sector residencias de mayores y sector atención domiciliaria. Pero a este medio de comunicación, que es del sector seguros, lo que le mandé como noticia fue que Mapfre y Grupo INIT habíamos participado en ese congreso. Es decir, no hablo de los otros ponentes que no tenían interés para el sector asegurador. Hablo de los que habíamos participado en el sector seguro. Pero a un medio de salud solo le hablo de empresa saludable, porque sería un segmento de otro público que me interesa. Lo que me interesa que de ese empatía que habíamos hecho al principio, los directores de recursos humanos lean noticias. Bueno, voy a hacer un resumen, de lo que nos ha estado hablando Juan Carlos, que ahorita viene de nuevo, sobre todo estos temas de las redes sociales, el B2B y el B2C. Bueno, básicamente Juan Carlos nos ha estado explicando este día la importancia que tiene la red social y los negocios, cómo nosotros podemos encontrar contactos claves y hacer negocios en salud digital, que es, por ejemplo, el tema que nos trae hoy, negocio a negocio, business to business en inglés, o business to customer, negocio a consumidor final. Entonces, cada uno de nosotros en la cámara, con las empresas, con las pymes, con nuestro negocio, independientemente del giro de negocio que tengamos, giro de la construcción, giro de logística, giro de negocio de un despacho, un buffet, no importa qué comercio, industria, servicio o construcción, cualquier sector en el que estemos, nosotros podemos hacer negocio a negocio. Pero la red social, como ya vieron el caso de Juan Carlos, la red social se ha venido evolucionando a pasos agigantados. Entonces tenemos una gran oportunidad hoy, más que nunca, por la época digital. De hecho, en la pandemia se ha acelerado más de 6 años la digitalización de muchas empresas. Hoy tenemos una gran oportunidad
de explotar nuestra red de negocio a negocio. Y también tenemos una gran oportunidad de explotar nuestras empresas con los consumidores. Ahora, ¿a dónde está la clave aquí? Es buscar personas claves que tengan intereses comunes al nuestro. Entonces debemos buscar a esas personas claves que tengan esos intereses comunes y que nos puedan llevar a ese nivel. Realmente esto es una apuesta, es un reto. ¿Por qué? Para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas no están totalmente digitalizadas aún. Entonces, si la empresa no está digitalizada, va a tener una brecha y esa brecha crea problemas, porque no vamos a poder explotar todo lo que hemos hablado hoy de marketing digital, redes sociales, campañas de e-commerce, vender y comprar en la red, conocer más gente potencial que puedan ser grandes clientes en la red. Entonces, esa es un poco la reflexión que nos ha hecho Juan Carlos en esta parte. Entonces, esto es muy vital, es vital para que nuestras empresas puedan entrar en esta nueva ola. Necesitamos una ola de digitalización en donde realmente podamos generar ese valor para las empresas. Nos preocupan bastante a las universidades y a las cámaras de comercio las pymes. ¿Por qué preocupan bastante las pymes? Bueno, porque las pymes tienen menos recursos, ¿verdad? Entonces, al tener menos recursos, tienen menos oportunidad. Aquí viene Juan Carlos, también nos puede comentar el problema que están enfrentando con la crisis las pymes por no estar digitalizadas para poder llegar al consumidor final o a otro negocio, porque el problema es B2C, llegar a un consumidor, o B2B, llegar a otro negocio. Entonces, ¿cuál es el problema que están enfrentando las pymes? Que para mi manera de ver, no están totalmente digitalizadas o no se han acelerado en la digitalización que debieron hacer todas las pymes, y algunas pymes están enfrentando problemas. También nos comenta, Carlos. Vale, lo primero, perdonen por la falta de la prueba de conexión, ¿vale? Estoy tirando de los datos del móvil a ver si no soporta la cobertura. Pues mira, Mauricio, no, pero estamos bien, no hay problema. Yo le di continuidad, dale. ¿Decías? No hay problema, vale. Yo le di continuidad. Vale. Perfecto. Pues ya, y lo que decías tú, yo creo que mi reflexión particular, y tómenlo como opinión particular, hay una clara con las pymes con respecto a grandes corporaciones. Un tema es el tema presupuestario que se ha dedicado, o sea, en la parte que me toca a mí de digitalización, de llegada al mercado complejo B2B, o sea, a través de redes sociales de comunicación. El sesgo principal suele ser el pensar en que si no hay un presupuesto importante para la parte de comunicación y digitalización enfocada a hacer negocios B2B, pues va a ser más difícil. Y hay una parte real, que cuando hay una gran corporación y dispone de presupuesto y una estructura o agencias externas que le ayudan, pues es mucho más fácil. Pero eso nos ha llevado a muchas pymes pequeñas a estar en una endogamia de, bueno, no puedo hacer gran cosa, no tengo recursos, y yo creo que la ventaja de este mundo global y del acceso a través de redes sociales y de actos como este nos permite a empresas que no somos muy grandes y no somos multinacionales, nos permite tener una llegada internacional o de manera local a muchos, no iba a decir consumidores, pero a muchos distribuidores o grandes corporaciones que pueden llegar al B2B2C, y nos permite hacerlo con muy poquitos recursos, siendo un poquito creativos y con un poquito refrescando lo que les decía antes, pues con un blog de contenidos, participando en actos, o cuando te dan un premio o tienes una entrevista o escribes un artículo de opinión, sacando partido de eso, porque la gente se suele quedar con que, mira, me han entrevistado, me han hecho un artículo, pero eso hay que sacarle chispas. Hay que moverlo en redes sociales para conseguir contactos que nos lleven a eso, ¿no? Me quedaba con la transparencia de que a veces nos dan de comer, no sé, la han llegado a ver cuando están por la conexión. Era una parte de broma, pero a veces en esos entornos sociales de que, bueno, que al final, vale, debemos estar una comida, ahí es donde haces relaciones y es donde intercambias tarjetas, ¿no? Tarjetas que yo sigo llevando en el bolsillo, tarjetas de visita, pero que no hace falta que sean físicas, pueden ser digitales, pero sobre todo y quería acabar antes de finalizar, ¿no? Y si hago una pregunta más, Mauricio, con la reflexión de cómo actúas cuando vas a un evento.
¿Eres de los que mentalmente llevan tarjetas de visita? ¿Eres de los que vas predispuesto a hacer relaciones, a comunicarte con otros? ¿O eres de esos que suele decir yo, eres un divo o una diva de que yo no voy a llevar tarjetas de visita, no quiero hablar con nadie porque igual luego me quieren vender algo? Y señores y señoras, aquí estamos todos para vender y al final vender es abrir conversaciones con personas de diferentes empresas, diferentes cargos que nos puedan llevar a unos y a otros a abrir conversaciones para hacer negocios, para hacer acuerdos de colaboración, para buscar partners, para buscar distribuidores, para buscar medios de comunicación que nos ayuden a publicar cosas o incluso proveedores a los que podamos comprarles cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es la actitud que tengamos como personas directivas de nuestras respectivas empresas en cómo actuamos con respecto a esa necesidad que tenemos todos de llegar a ese mercado complejo B2B. Quizás una pregunta, una pregunta, Juan Carlos. En el juego que tú decías en una conversación que tuvimos sobre las guerras de guerrillas y el marketing, ¿cuál es una regla de competitividad justa y ética para no llegar a hacer cosas que dañen a otra empresa que esté compitiendo conmigo en el mercado? ¿Y cómo es este concepto que tú manejas de guerras de guerrillas? Tal vez explicas eso. Vale, lo primero es, yo creo que la competencia es lícita y es buena en general. Lo que no hay que hacer es hablar mal de la competencia, es buscar sus debilidades para tú resaltar tus fortalezas y hacer ese discurso positivo hacia tus posibles clientes, ¿no? ¿A qué le llamo yo guerra de guerrillas? Eso un poquito tiene que ver con lo que les decía antes de si tienes un presupuesto de 1 millón de euros para hacer una campaña publicitaria y salir y patrocinar un evento en el que invites a los CEOs responsables de tu país, de que va a ser tu público objetivo, y organizas una revista papel específica para esos temas, pues evidentemente llegas al mercado o llegas a comunicar al mercado que quieres llegar. Pues si no tienes que hacer guerra de guerrillas y tienes que estar atento a cuando has compartido en tus redes sociales un artículo de opinión o una noticia corporativa tuya, tienes que vigilar todos los días quiénes han recomendado la publicación, tienes que ver, porque, ¿no? Y algunos de ustedes que han recomendado la publicación que ha hecho la Cámara de Comercio o la que he hecho yo anunciando que iba a estar aquí, yo a algunos de ustedes les he mandado, porque algunos nombres los reconozco, digo, fulanito, fulanita, veo que has recomendado esta publicación sobre el webinar que voy a participar con Mauricio Umaña, me gustaría añadirte a mi red de LinkedIn. Ese mensaje les ha llegado a algunos de ustedes. Y cuando me han aceptado, yo he mirado su perfil de LinkedIn, he mirado a ver su empresa a qué se dedicaba y por lo menos cortésmente les he contado a qué me dedico yo, pero a ninguno le he dicho vamos a hacer una reunión, le quiero vender esto, mi producto o servicio, sino que hay que empezar a abrir conversaciones. Y esa guerra de guerrillas, Mauricio, no es de aquí te pillo, aquí te mato y te pego un tiro lo que estoy cazando en una guerra, sino que es una guerra de guerrillas de relaciones que hay que ver si van a algo y si son duraderas y que luego igual se queda en un tema cortés y punto, pero no vale tanto el marketing de automation, hay que hacer una guerra de guerrillas entre personas, en la guerra en el buen sentido de la palabra, ¿Tienes tiempo para otra pregunta? Venga, una pregunta es que tengo, ya me ponen disculpe, tengo alumnos esperando en la puerta para una sesión presencial de 3 horas de duración. Ok, Entonces, muchas gracias por su pero tiempo. ustedes me han venido bien porque me han venido bien para el calentamiento, o sea. Sí. Bueno, una última pregunta sería, ¿cómo tú ves el actuar de una empresa en B2B y B2C si tiene que abarcar los dos mercados? Tal vez explicarle a los empresarios, emprendedores y alumnos, incluso estudiantes que se conectan hoy. Es la parte más compleja cuando tienes dos públicos objetivos. Es decir, tienes el mercado B2B y tienes el mercado B2C. Evidentemente es más complejo porque ¿qué vas a contar? Cuando defines el empathy man, no es lo mismo lo que vas a contar hacia el público final. Quizás en redes sociales como Facebook o Instagram puedes ir a buscar convertir ventas a ese público final, pero cuando vayas a buscar distribuidores o cuando tengas un modelo de negocio que esté enfocado a B2B, tienes que hacerlo en redes sociales, posiblemente en Twitter, pero Twitter también lo lee el consumidor final, LinkedIn, pero LinkedIn también lo lee el consumidor final, que tiene un perfil que no es el de tu decisor, pero que igual te lo está comprando luego o convirtiéndolo en Instagram. Entonces, es complejo, pero es totalmente lícito y es además motivador cuando tienes un doble vertiente y tienes que buscar ambos canales e intentar diferenciarlo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Juan Carlos, de parte de los amigos de la Cámara Oficial Española de Comercio, la Junta Directiva y los socios.
Muchas gracias por tu tiempo y tu valioso aporte siempre para la Cámara Española, y qué mejor desde España a Bilbao, ¿verdad? Así que un cordial saludo y muchos Pues éxitos en todos tus proyectos con Intel. ha sido agradable estar con ustedes y espero que os haya servido. Y por favor, apúntense, como dice Mauricio, la guerra de guerrillas, y vamos a cambiar la actitud y vamos a ir a vender a través de redes sociales. Excelente. Bueno, un Un cordial abrazo muy saludo grande. y muchos éxitos, los amigos de Bilbao. Saludos. Gracias. Gracias.